Con su permiso, señor subsecretario. Muy buenas tardes a todas, todos. Estamos en el número 113 de las conferencias vespertinas y en el día ya 20 de la nueva normalidad, que como ustedes ya saben, pero siempre para recordárselo también a la población que nos escucha todos los días, pues la nueva normalidad está precisamente caracterizada por la aplicación del semáforo de riesgo COVID. Si vemos la siguiente diapositiva, vamos a ver el semáforo de riesgo COVID que está todavía vigente el día de hoy y el día de mañana. Recordemos que el semáforo que se presentó el día de ayer empieza en actividad y en vigencia el día lunes 22 todavía. Entonces, este semáforo es el que está vigente, todavía son 16 las entidades federativas en rojo y 16 las que están en naranja. Y bueno, es importante repasar las actividades que están permitidas en cada uno de estos dos niveles de riesgo, sobre todo porque, bueno, mañana sabemos que es un día festivo, se puede en su momento prestar para que se activen las actividades familiares. Sin embargo, hay que hacerlo con toda la precaución, así como en su momento se hizo en el Día de la Madre. Pues bueno, mañana, el Día del Padre, se esperaría también que se tomaran todas las precauciones posibles, sobre todo en aquellos estados que están todavía en color rojo, que es el riesgo máximo y por lo tanto similar al que teníamos en la Jornada Nacional de Sana Distancia. Veamos la primera diapositiva con las acciones para poder tener la claridad de lo que podemos y no debemos hacer en cada uno de los niveles de riesgo. Para el caso de los hoteles, ya sabemos que en el máximo riesgo solo 25% de aforo, solo orientado a personal que está en actividades esenciales. En naranja este aforo puede subir a un 50% y además pueden ya abrir las áreas comunes de los hoteles también en un 50%. Lo que son restaurantes, cafeterías, pueden en semáforo naranja tener un aforo de 50% y eso debe de estar controlado precisamente para que al interior de estos lugares se pueda mantener la sana distancia, el espacio entre mesas, las medidas que deben de tomar tanto los meseros, los cocineros, los recepcionistas, todas las personas que están involucradas en el servicio a la clientela, lo deben hacer con todas las medidas de prevención y todas las medidas sanitarias. Mientras que en el semáforo rojo todavía se mantiene cerrado y por lo tanto solo hay servicio a domicilio, servicio para llevar o en el caso de los hoteles, servicio a la habitación. En el caso de peluquerías, barberías estéticas, en semáforo rojo igual, servicios a domicilio con protocolo sanitario. En el naranja pueden aperturar el local, pero con un aforo de solamente el 50% y para poder lograr este aforo del 50%, la recomendación es que sea con citas para que puedan entonces espaciar los tiempos durante el periodo en el que están abiertos. En el caso de parques, plazas públicas, ya en el rojo se permitió un aforo del 25%, en naranja sube al 50%, pero la recomendación es que se utilice esta posibilidad para solo activación física, con medidas de sana distancia, no para actividades familiares o de grupos o que lleven a congregar a un número importante de personas en este tipo de lugares que además son públicos. En el caso de los supermercados, desde rojo se tenía ya la posibilidad de un aforo al 50% para poder mantener la sana distancia al interior. En el naranja sube a un 75% y se mantiene en ambos colores la restricción de que ingrese solamente una persona por núcleo familiar. En el caso de los deportes profesionales, continúan en ambos colores, todavía los estadios cerrados, pueden llevarse a cabo los partidos, los juegos a puerta cerrada, teniendo presente las medidas de prevención sanitaria que deben de llevar a cabo los jugadores, el equipo técnico, las personas que asistan a los mismos al interior, pero en este momento para ninguna de las 32 entidades federativas se permitiría juegos con estadios con personas. Todavía no se puede llevar a cabo esta actividad. Veamos la siguiente diapositiva.
Aquí tenemos los gimnasios, los spas, cerrados en rojo, no deben de prestar servicios, y para las entidades que están en naranja lo pueden hacer con un 50% de aforo e igualmente con citas para poder espaciar los tiempos, poder espaciar la limpieza de los aparatos, de los equipos, de todos los instrumentos que utilizan para estas actividades y también para poder estar guardando bien la sana distancia al interior. En el caso de cines, teatros, museos y eventos culturales con menos de 500 localidades, sabemos que en semáforo rojo están cerrados y en naranja pueden iniciar actividades, pero con solo un 25% de aforo, ¿no? Y ponemos siempre el ejemplo: si hay 100 localidades que pueden ser vendidas y ocupadas al interior de estos espacios, pues bueno, solo se pueden vender 25, y además esas 25 deben de estar distribuidas en toda el área para que haya una muy buena distancia entre cada una de las butacas que pueden ser ocupadas por personas. En el caso de centros comerciales, cerrados cuando estamos en rojo, 25% de aforo cuando estamos en naranja, y es un aforo que, bueno, cada responsable de los locales o tiendas que están al interior del centro comercial deberán de estar regulando y controlando para que no haya acúmulo de personas al interior de los mismos y que se pueda entonces guardar la sana distancia. Espacios de culto de diferentes tipos, igual en semáforo rojo están cerrados, en naranja pueden aperturar con un aforo de un 25%, que igualmente permita al interior guardar una sana distancia, además de estar aplicando las medidas preventivas sanitarias para evitar contagios. Y estos dos otros ejemplos que tienen que ver con eventos masivos, como serían conciertos o grandes congregaciones, o los locales que son bares o similares, en ambos colores todavía se mantienen cerrados, es decir, no se permite ninguna actividad. Esta podrá realizarse todavía hasta que el nivel de riesgo sea todavía menor al rojo o al naranja, en el cual ningún estado, ninguna entidad federativa se encuentra en este momento, ni lo estará tampoco la próxima semana. Entonces, bien, con esto en mente, también llamamos lógicamente a toda la población en México a que el día de mañana pueda ser responsable en el hecho de la protección precisamente a sus seres queridos, a sus amistades, a todas las personas con las que se encuentran, tratando de limitar lo más posible, recordando que todavía hay 16 entidades federativas que están en rojo, tratando de limitar la movilidad y guardando la sana distancia y tratando siempre de cuidar sobre todo a los adultos mayores, que muchos de ellos seguro son padres, seguro son abuelos, pues hay que cuidarlos también el día de mañana. Veamos ahora sí la primera diapositiva, que tiene que ver con la actualización del panorama mundial. Vemos esta estabilidad, pero una estabilidad que pues no ha cedido, es decir, tenemos prácticamente 2 semanas con estos porcentajes, lo que quiere decir que continúan confirmándose casos todos los días prácticamente al mismo nivel que los que van saliendo de la ventana de 14 días. Se mantiene en 22% la pandemia a nivel mundial, y la región de las Américas, que tiene más de 1 millón de casos con inicio de síntomas en los últimos 14 días, sigue representando más de la mitad de toda la carga de pandemia activa que actualmente hay en el mundo. Solamente Europa es la que ha mostrado una reducción, digamos que consistente, sistemática, inclusive ya ha llegado a un tercer lugar, y sus proporciones, aunque muy poquitas, pero han continuado disminuyendo, no así la región de las Américas, que todavía está en una estabilidad en la parte superior. Veamos la siguiente diapositiva, es la actualización de los números para el día de hoy. Son 473.952 las personas que hasta el momento se han estudiado por haber sido clasificadas como casos sospechosos de la enfermedad. Sin embargo, de estas 238.129 dieron negativas a la prueba confirmatoria del virus, por lo tanto son casos descartados de COVID-19. Sin embargo, al día de hoy todavía se encuentran 60.621 personas esperando un resultado de laboratorio para saber si se descartan o se confirman
como es el caso de 175.202 personas que hasta el momento han salido positivas a la prueba de SARS-CoV-2 y por lo tanto son nuestros casos confirmados acumulados de COVID-19 hasta el momento. Sin embargo, de este grupo, 23.567 representan los casos que ya tienen un resultado confirmado, los que han iniciado con signos y síntomas en los últimos 14 días. Sin embargo, ahora vamos a ver en otras diapositivas que de estos sospechosos acumulados también tenemos casos en los últimos 14 días, donde también podríamos esperar casos confirmados y por lo tanto que la epidemia activa en México pues sea mayor. Veamos la siguiente diapositiva. Vamos a ver la carga acumulada, cómo se distribuye, 175.202 casos confirmados acumulados. Los podemos ver representados en el mapa por cada entidad federativa en rangos que van precisamente concentrando estos casos. El rango más alto son de 20.000 a 50.000, ahí se encuentran solamente iniciaron de la República. Si vemos la siguiente diapositiva, precisamente los vamos a ver rápidamente en orden descendente, ahí los podemos identificar y podemos ver otros estados que tienen una menor cantidad de carga acumulada, que sería Tabasco, Veracruz, Baja California, Puebla y Sinaloa, que son los que seguirían en ese mismo orden. Veamos la siguiente diapositiva. Aquí vamos a ver ahora los casos en los últimos 14 días, es decir, personas que iniciaron con signos y síntomas en los últimos 14 días. Estaríamos hablando precisamente de la epidemia activa en México. Y ahora los vemos en estos dos grupos. Tenemos los casos que iniciaron en los últimos 14 días, que ya tienen un resultado positivo y por lo tanto son los 23.567 que ya están confirmados. Pero de los casos que aún son sospechosos, o sea que todavía no tienen una prueba emitida, también tenemos 40.333 que iniciaron con signos y síntomas en los últimos 14 días. Por lo tanto, entonces cuando los graficamos, los podemos ver en las barras naranja claro y en las barras rojas oscuro los confirmados, entonces podemos ver realmente cuál es la posible magnitud, recordando que de estos 40.333 sospechosos activos, podríamos al menos poco de la mitad de ellos ser confirmados en los siguientes días y sumarse entonces a este gráfico. Entonces aquí podemos ver rápidamente por entidad federativa quiénes son, los que concentran la mayor cantidad de la expectativa de casos que están activos actualmente en México. Y bueno, Ciudad de México y el Estado de México mantienen todavía estos primeros lugares y vemos rápidamente que hay otros estados que también podrían incrementar rápidamente su posición en función de cómo se van a ir confirmando estos casos. Veamos la siguiente diapositiva. Aquí tenemos las lamentables defunciones que han ocurrido hasta el momento. La cifra para el día de hoy, 20.781, son las personas que han fallecido a consecuencia de complicaciones de la enfermedad. Y tenemos también en el grupo de personas sospechosas que están esperando un resultado, 1.895 defunciones que tienen pendiente el resultado de laboratorio y podemos ver también cómo estas se distribuyen en las fechas correspondientes en donde ocurrió la defunción. Si vemos la siguiente diapositiva, vamos a ver la distribución de estas defunciones, pero ahora por entidad federativa y también la expectativa que podemos tener en cada una de ellas de que se incrementen el número de estas defunciones confirmadas en relación a el tamaño que tienen las barras de color naranja claro que están en la parte superior de algunas de estas entidades federativas. Veamos la siguiente diapositiva. Nuestra curva epidémica, tenemos nuestros casos confirmados en color en color rojo oscuro y tenemos los casos aún sospechosos en el color naranja claro.
Lo colocamos o siempre hemos colocado ambos datos porque hay una expectativa de que esta curva que está ascendente, pues se mantiene en esa misma tendencia en la medida de cómo estos casos sospechosos se vayan confirmando y por lo tanto aporten a la cantidad de casos confirmados totales. Veamos la siguiente diapositiva. Vamos a ver cómo se distribuyen esta totalidad de casos sospechosos o aún sospechosos en todas las entidades federativas. Están los casos confirmados en la parte baja en el color rojo oscuro y en la parte superior en color naranja claro tenemos los casos que aún son sospechosos. Con esto podemos ver también qué entidades federativas estamos teniendo esta, digamos, carga de casos todavía sospechosos y que en su momento pudieran incrementar la afectación que están teniendo para cada una de ellas. Ahora vamos a ver una nueva diapositiva, que es la siguiente, que tiene que ver precisamente con estos 60.621 casos sospechosos. Es decir, ahora vamos a ver cómo están distribuidos todos estos colores naranja claros que estaban en la parte superior de las barras. Bueno, ahora son solamente estos, o sea, los 60.621 distribuidos en las entidades federativas, pero además agregamos otro dato que son los colores para cada barra, es la institución a la cual pertenecen estos casos, es decir, la institución que clasificó como caso sospechoso, tomó una muestra y en este momento todavía está pendiente el resultado. En el color verde, el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el rojo oscuro, la Secretaría, en el azul, el ISSSTE y en un color naranja claro, otras o la suma de otras instituciones que pueden haber. Esto nos va a permitir también estar dando un seguimiento para ver cómo se va moviendo esta estadística en función de que las entidades federativas puedan empezar a emitir los resultados y empezar a abatir el rezago que pueden tener. Así también podemos ver directamente cuáles son las entidades federativas que concentran la mayor cantidad de casos aún sospechosos y que por lo tanto están pendientes todavía de una clasificación final. Veamos la siguiente diapositiva. Es nuestra curva de casos confirmados acumulada, 2.8% fue el incremento del día de hoy. Recordemos que estamos en fin de semana, sábados y domingos normalmente solemos ver una disminución, aunque fueron 4.717 los casos que se confirmaron en las últimas 24 horas, no que iniciaron síntomas o no que demandaron atención médica en las últimas 24 horas, sino que se confirmaron, es decir, que se emitió un resultado de laboratorio, para el total de 175.202 que tenemos hasta el momento. Pasemos ahora a ver el grupo de ocupación y disponibilidad hospitalaria. La tasa de notificación de ayer fue del 98%, recordando que este es un informe que corta todos los días a la medianoche y se presenta el día siguiente. 45% la ocupación de camas IRA general se mantiene similar, 39% la de camas con ventilador se mantiene similar, es decir, no hemos tenido variaciones importantes prácticamente ya en los últimos 10 días. Pero veamos cómo se distribuye esta ocupación y disponibilidad en cada una de las entidades federativas. La siguiente diapositiva nos muestra las camas de hospitalización general para pacientes COVID, pero con hospitalización general. Estado de México y Ciudad de México han estado también en estos últimos 10 días teniendo la mayor ocupación, pero de haber tenido hace una semana más o menos una disponibilidad de 20%, 22%, en la medida que ha pasado los días han incrementado ya esta disponibilidad, hoy es de 30 a 31 y prácticamente de ahí todos los demás estados tienen al menos 40 o más % de disponibilidad para este tipo de camas. Veamos ahora las de camas con ventilador para pacientes críticos. Aquí también se continúa, aunque de a pocos, pero se continúa incrementando la disponibilidad. Estado de México, Baja California y Tlaxcala con disponibilidades de 37, 39, 40%.
y de ahí para adelante prácticamente pues todos los estados tienen más de un 40% todavía de disponibilidad, sobre todo de este tipo de camas que se destinan a los pacientes más graves, que presentan las mayores complicaciones y que en su momento requieren de un ventilador mecánico para asistir su respiración, así como de un equipo especializado para poder atender sus complicaciones. Y en la última diapositiva de este grupo vamos a ver el número de unidades COVID que se integran. Para el día de hoy suman otras 2 más, son 816 las unidades COVID que están brindando servicios y vemos una tendencia pues claramente ascendente, que en la medida que la epidemia en México ha progresado y por lo mismo se han generado más casos graves, se ha tenido que incrementar la capacidad hospitalaria dirigida a casos sospechosos y confirmados de COVID, y esto se ve precisamente en esta lámina. El objetivo es siempre que las personas tengan disponible una cama para poder ser atendidas de la mejor manera posible. Sería la actualización para esta noche.